Bienvenidos todos a la casa del Señor, hermano, en este día domingo, primer día de la semana. Y estamos nuevamente, hermano, contentos. Vamos a continuar estudiando esta carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y sin mayor preámbulo, hermano, vamos a, después de haber alabado y orado al Señor, después de haberlo engrandecido, queremos también escuchar su palabra. Y quiero por favor que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, te damos gracias porque solo tú eres digno de ser exaltado y engrandecido. Tú eres digno, Señor, de recibir toda gratitud, Señor, de tu pueblo. Y en esta tarde, Señor, ayúdanos a comprender tu consejo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Edifica tu iglesia. Ayúdame también a serte fiel cuando exponga, Señor, el sermón en esta tarde, y que todos mis hermanos, Señor, sean bendecidos. Y te rogamos todos, Señor, que nos des entendimiento, pero sobre todo, Señor, que estemos atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Señor, para nuestra vida. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor, amado hermano. Bien. El 2 de septiembre de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón a manos de los Estados Unidos de Norteamérica. El conflicto duró 6 años. Y el lanzamiento de 2 bombas atómicas en 2 pueblos de Japón, uno de ellos Hiroshima y Nagasaki, obligaron al emperador japonés Hirohito a declarar la rendición incondicional de Japón. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que causó un sufrimiento inmenso. Se calculan que el costo de vidas humanas que causó esta guerra asciende a unos 60 millones de muertos. Es decir, el doble de la población de nuestro querido Perú. El doble. 2 veces el Perú, todos sus habitantes, 2 veces fueron exterminados. Y aunque esta guerra, si bien es cierto, impidió la expansión del nazismo, del fascismo, y dicho sea de paso, salvó millones de personas de ser perseguidos y de ser exterminados por los nazis, por Alemania, tuvo un altísimo costo humano y social, haciendo de esta guerra y de cualquier otra guerra, hermano, difícil de ser justificada. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a mostrar un tipo de guerra que sí vale la pena realizarla, y es de lo que hablaremos el día de hoy. El cuarto tema de nuestra serie, Timoteo, verdadero hijo en la fe, tiene como título, como lo vemos en la pantalla, Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Hermanos, hay batallas que no son buenas pelearlas, como por ejemplo la que acabamos de escuchar, la de la Segunda Guerra Mundial y otras. Pero hay una que sí es buena. Y no solo vale la pena, sino que estamos en la necesidad de hacerla si decimos ser cristianos. Si decimos ser creyentes, estamos en la obligación, hermano, de
pelear esta buena batalla, esta guerra espiritual. En la Biblia encontramos que al cristiano se le relaciona con la figura de un soldado. ¿Usted ha escuchado eso? Que el cristiano es un soldado. Por ejemplo, segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia, y lo vamos a ver en la pantalla. Segunda de Timoteo 2, versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 4, es decir, segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por si acaso estamos, para hacer un poco más dinámico la enseñanza, estamos apoyándonos con las diapositivas. Si gusta también ahí usted puede prontamente leer el pasaje bíblico. En Efesios capítulo 6, versículo 13, encontramos otro pasaje que dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Se da cuenta que la Biblia nos presenta una armadura que nosotros como soldados de Jesucristo debemos estar puesto, esa armadura? Y finalmente, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice lo siguiente: porque las armas, ¿de qué? De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, amados hermanos, todo cristiano, todo creyente en Cristo está llamado por Dios a su milicia. ¿Cuántos son llamados a la milicia de Cristo? Todo cristiano, hermano, somos llamados por Dios a su milicia, a la milicia de Él. Somos parte de un ejército espiritual de soldados con una misión. Y la misión es pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla. Veamos nuestro sermón en esta tarde en 3 encabezados o 3 puntos. 3 encabezados o 3 puntos. El primer punto tiene como un subtítulo: un mandato a seguir. Un mandato a seguir. El segundo punto que veremos en esta tarde es: ¿cómo realizo ese mandato? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo realizo el mandato? Y para finalizar, el tercer punto que veremos tiene como subtítulo: consecuencias de no cumplir con el mandato. Hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias que la Biblia muestra si no cumplimos con el mandato. Vamos entonces a ver prontamente el primer punto. El punto número 1, un mandato a seguir. Entiéndase por mandato, mandamiento también. Es un sinónimo. Vamos a leer entonces de nuestro pasaje que hemos leído al inicio de Timoteo. Vamos a leer el versículo 18. 1 Timoteo 1:18. Sígame con sus vistas, dice la Biblia: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, ¿qué cosa? La buena milicia. Hermanos, recordemos algo importante. Esta carta que escribe Pablo a Timoteo tiene por finalidad instruir, capacitar, preparar a un joven pastor en sus diferentes labores ministeriales para beneficiar a la iglesia que Timoteo pastoreaba, la iglesia de Éfeso. Y por extensión vendría a bendecir estas instrucciones, vendría a bendecir a otras iglesias del Asia Menor y a todas las iglesias que a lo largo del tiempo se han asentado. El versículo 18, si usted mira en la pantalla y en sus Biblias, el versículo 18 inicia con la expresión: este mandamiento, hermano. Este mandamiento. Por lo tanto, hermano, no es una sugerencia que se nos está dando.
¿Verdad que no? No es una sugerencia. No es un si deseas hacerlo, si puedes hacerlo. No, no, no. Es un mandato, es una orden. Y las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Se tiene que cumplir. Es un mandato, es un mandamiento. Seguidamente el apóstol Pablo usa un tono de cariño hacia Timoteo y le escribe lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Mira cuánta dulzura en las palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo. Hijo Timoteo, te encargo. Pablo mantiene de esta manera esa conexión que hay entre un padre con su hijo, dándole guía e instrucción a su hijo espiritual Timoteo. Pero además, Pablo añade lo siguiente: para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y ese es un punto que voy a explayarme un poco. Tengamos en cuenta, amado hermano, que la carta que escribió Pablo a Timoteo fue escrita aproximadamente 30 años después que Jesucristo subió al cielo, aproximadamente entre el año 63 al 65 después de Cristo. Jesús murió a los 33 años. Por lo tanto, 30 años un poco más adelante, escribiría Pablo desde la Odisea esta carta a Timoteo. Para aquel tiempo aún no se tenía escrita toda la Biblia, todo el canon no se tenía escrito. Aún estaba en proceso de construcción la escritura. Estamos, por tanto, hermano, en el primer siglo de la iglesia cristiana. ¿En qué siglo estamos hoy? 21. Esta carta fue escrita hace 20 siglos atrás, más de 2000 años. Y en ese tiempo Dios aún tenía profetas, escuche, Dios aún tenía profetas como los profetas del Antiguo Testamento. Aún habían profetas en el primer siglo de la iglesia que profetizaban a la iglesia cristiana, que daban profecías bíblicas correctas, profecías venidas de Dios. Y en este caso, Pablo está haciendo referencia que hubieron profecías que indicaban el llamado al ministerio de Timoteo. El llamado que Timoteo tenía, el don que Timoteo tenía, era el don de la enseñanza y de liderar una iglesia. Por eso Pablo diría que no descuide ese llamado, como lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo 4:14, dice la Biblia: no descuides, dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se da cuenta? O sea, el ministerio que tenía Timoteo había sido manifestado a través de profecías, que en ese momento, hermanos, al no tener toda la Biblia completa, todavía el profeta o los profetas eran usados por Dios. Para ir concluyendo este punto con respecto al don de profecía y el llamado al ministerio, quiero decir lo siguiente: en nuestros días ya no opera como en aquel tiempo, hermanos, el profeta o la profecía que tenga que ver con un llamado al ministerio. Hermanos, quiero ser cuidadoso en esto y muy claro. Si bien es cierto, Dios es soberano, y eso es indudable, y Él en su misericordia podría llamar al ministerio a través de una profecía o a través de una visión previamente sustentada, como son el caso que a veces hemos visto.
Hermanos, esos casos podríamos verlos como excepcionales. Son casos excepcionales para el día de hoy. Para el día en que se escribió la carta era algo usual. Pero para el día de hoy, donde la Biblia ha sido completada, donde el canon ha sido cerrado, donde no hay más profetas, mas sí existe el don de profecía, pero no hay más profetas que estén hablando en el nombre del Señor, hermanos. Entonces hoy Dios soberanamente podría, y lo pongo en condicional, podría, porque Él es soberano, valerse de una visión o valerse de una profecía. Pero no es, en este momento estoy repitiendo, no es ya lo usual. Hermanos, en el día de hoy tenemos la Biblia completa. A la Biblia no le falta nada. Y ella, la Biblia, es la palabra profética más segura. Si deseamos saber lo concerniente a cómo elegir o cómo se va a evidenciar el ministerio de un pastor, el llamado de un ministro, debemos de recurrir a la profecía más segura. Debemos de ir a la Biblia y ver lo que nos enseña la Biblia en este tiempo con respecto a cómo se levantan los ministros del Señor. Recordemos que Dios es quien hace el llamado, no lo hace el hombre. Y recordemos que es Dios el que capacita a ese hombre, pero tenemos que también recordar que esto debe ir de la mano con lo que enseña Primera de Timoteo capítulo 3, que es el perfil del pastor. Hermanos, recuerdo que hace ya 17 años atrás, 17 años, voy a cumplir en todo caso 17 años en el mes de julio, cuando tenía una semana aproximadamente de convertido, vino así a mi mente, tenía una semana de creyente, vino a mi mente, yo estaba con los ojos cerrados y con mi hija Gaby en un auto, 17 años atrás, y vino un texto bíblico que nunca jamás en mi vida ni lo había escuchado, ni lo había leído, menos lo había leído. Y el texto que hago referencia es el texto que lo encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 4, y cuando yo leí ese versículo, decía y dice así: nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hermanos, años después de esa visión, años después, muchos años después, entendí que había recibido por gracia un llamado, hermano, un llamado. Tuve que esperar 12 años desde aquella, experiencia, 12 años en donde estaba capacitándome, en donde estaba en un tiempo de preparación, para luego el Señor, después de la pandemia, o mejor dicho, prácticamente en pandemia casi, o saliendo de la pandemia, me trajere a servir junto a mi familia por aquí, y para lo cual estamos agradecidos a Dios por ello, hermanos. Volviendo con el caso de Timoteo, que estamos viendo, Timoteo, hermano, había recibido entonces un llamado a través de profecías que hablaban del ministerio pastoral que tenía Timoteo. Y ahora Pablo le dice a Timoteo que él debía hacer algo. Timoteo debía hacer algo, debía cumplir con el siguiente mandamiento. Y sigamos leyendo lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Dice: para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿cuál es el mandamiento? Milites por ellas la buena milicia.
He aquí el mandato que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a Timoteo. Timoteo recibe una orden, un mandato. Timoteo recibe el mandato de militar la buena milicia, o lo que es lo mismo decir pelear la buena batalla. Es lo mismo. Es lo mismo decir militar la buena milicia, es lo mismo decir con pelear la buena batalla. Ahora, les quiero hacer una pregunta, amados hermanos. Les quiero preguntar algo. ¿Será que este mandamiento de pelear la buena batalla será únicamente para el pastor Timoteo y para todos los pastores? ¿Acaso no todos los cristianos somos soldados de Jesucristo? ¿Somos todos soldados de Jesucristo? Sí, hermano. Por lo tanto, hermano, todo cristiano, todo creyente debe cumplir con este mandamiento. Todos debemos pelear la buena batalla. Todos, hermanos. No solamente Timoteo, no solamente los ministros del Señor, sino todo cristiano debe pelear la buena batalla. Hermanos, la vida cristiana podríamos verlo en términos militares, porque Pablo está usando términos militares. La vida cristiana podríamos verlo como una campaña militar. Ustedes han visto por la televisión o por las noticias las campañas militares, cómo los soldados se preparan, cómo van el ejército a enfrentarse con otro ejército. Bueno, podemos nosotros, hermano, pensar que tu vida cristiana, mi vida cristiana, es como una campaña militar donde todos los días tenemos que estar dispuestos y preparados para pelear contra nuestra carne. ¿Cuántos pelean con su carne? Tenemos que estar dispuestos para pelear contra el mundo. Y tenemos que estar dispuestos y preparados para pelear contra las acechanzas del diablo. Pero esta batalla sí es buena, hermano. La batalla que Pablo insta al pastor Timoteo y por extensión a todo cristiano, esta batalla sí es buena. Y vale la pena el esfuerzo, vale la pena pelearla, pero debemos saber cómo hacerlo para no fracasar. ¿Cómo peleo la buena batalla? Bueno, esto me lleva al segundo punto, o el segundo encabezado, que tiene como subtítulo, ¿cómo realizar el mandato? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo realizo? ¿Cómo peleo la buena batalla? Y para eso quiero que me acompañe al versículo 19 y vamos a leer la primera línea del versículo 19, solo la primera línea. Versículo 19. El versículo 18 termina diciendo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Hasta allí nada más. Mire, hermano, ¿cómo peleo la buena batalla? ¿Cómo realizo? ¿Cómo cumplo el mandamiento? Manteniendo la fe y manteniendo la buena conciencia. Hermano, el apóstol Pablo indica dos aspectos que Timoteo debe de cuidar, con lo cual tendrá éxito en la batalla espiritual que él enfrentará todos los días. Dos aristas, dos aspectos que tanto Timoteo como todo cristiano debe de procurar estarlo cumpliendo para que su batalla espiritual que tiene con su carne, con el mundo y con el diablo, su batalla espiritual sea un éxito y no sea un fracaso. Número uno, manteniendo la fe. Manteniendo la fe. ¿Y qué significa mantener la fe? Bueno, esta expresión no solo se refiere a la confianza en Dios. Fe es confianza. Y nosotros confiamos en
Dios. Pero este mantener la fe o manteniendo la fe es mucho más que confiar en Dios. Es principalmente, y lo vamos a entender por el contexto de esta carta, es más bien, hermano, cuidar o mantenernos fieles al conjunto de doctrinas de la fe cristiana. La fe cristiana tiene un conjunto de doctrinas. En otras palabras, la fe cristiana está en toda la Escritura. Toda la Biblia es nuestra fe como creyentes. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente fiel en toda la Sagrada Escritura, en toda la doctrina apostólica. Mantente fiel, mantente en esa fe, que es el conjunto de doctrinas, el conjunto de toda la Biblia. Mantente fiel. De modo que Timoteo debe conservar, debe mantener sin contaminación la doctrina apostólica, hermano. La doctrina apostólica viene ¿de quién? De Jesús. Jesucristo preparó a sus discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles continuaron el trabajo que les había enseñado Jesucristo. Ellos empezaron a escribir las cartas apostólicas, la doctrina apostólica, que tiene como referente los evangelios de Jesús, la vida, la obra, la buena noticia, los consejos, los mandamientos de Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, Pablo le dice, mantente fiel en este conjunto de doctrinas apostólicas. Mantén esa fe allí. Si recordamos, hermanos, y aquí viene el contexto, si recordamos, este conjunto de doctrinas estaban siendo contaminadas, estaban siendo torcidas en este tiempo por falsos maestros que estaban desviando a la iglesia de Éfeso de la verdad. Hermano, vaya usted buscando, ahí vamos a leer el capítulo 1 del versículo 3 al 6, y usted va a ver de lo que le estoy hablando. Versículo 3 al 6. Timoteo, sí. Y vamos a ver, hermano, cómo los falsos maestros estaban desviando a la iglesia de Éfeso de la verdad, y por esta razón Pablo deja a Timoteo como pastor para que corrija este grave problema. Versículo 3, lo tenemos en la pantalla también. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Hermanos, esto era el consejo de Pablo a Timoteo. Timoteo, corrige las malas enseñanzas. Timoteo, enseña correctamente. Timoteo ordena a que los falsos maestros se sienten, no sigan enseñando. Están llevando mal a la iglesia, están torciendo las escrituras. No permitas, Timoteo, tú eres el pastor en Éfeso y tú tienes autoridad para corregir lo deficiente. Y es lo mismo lo que le dirá a Tito también, cuando le manda la carta a Tito. Así como Timoteo, hermanos, présteme atención, todo pastor y todo cristiano, así como Timoteo, está en la necesidad de conservar y mantener la pureza del Evangelio de Cristo. Estamos, hermanos, llamados a mantener la claridad, la centralidad, la inerrancia, la pureza de las enseñanzas apostólicas, que son las enseñanzas de Jesús. No podemos consentir falsas enseñanzas. No se puede, hermano, permitir mensajes torcidos de la palabra de Dios que conducen a la mentira.
que más bien, hermano, acarrean, como dice Pablo, disputas y no traen edificación a la iglesia. Es penoso ver que en estos tiempos, hermano, y desde hace muchos años atrás, y esto no es nuevo, esto siempre ha habido, es penoso ver que hay iglesias que se han extraviado de la verdad, que tienen un evangelio diferente, donde el predicador les da una descarga emocional que hace saltar y gritar al auditorio, en donde la prosperidad material, la sanidad de los milagros, hermano, los eventos sobrenaturales son ofrecidos sin ningún problema, donde esta famosa expresión, Dios está mostrando, o Dios me dice, está en la boca del predicador, y eso alienta al público, pues es lo que desean escuchar, sin tener en cuenta si es verdad o si es mentira, sin tener en cuenta si es bíblico o no, hermanos. Por eso Pablo dice una verdad. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, lea conmigo, dice: te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, te doy una orden que lo tienes que cumplir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la fe el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Dios me dijo, Dios me muestra que una mano está bajando del cielo con una bolsa de dinero, con un carro nuevo, con un milagro, y solo para aquel que diga amén, para él es la sanidad. ¿Cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Cómo la iglesia sabe que eso no es de su propia imaginación del predicador? Hermanos, son cosas subjetivas. Son cosas subjetivas. ¿Puede ser que Dios esté mostrando? Sí, no lo dudo, o no lo niego, mejor dicho. Pero también puede ser que sea una imaginación del que predica. O puede ser también, hermano, que el mismo diablo esté metiendo ideas en la cabeza de la persona. Por eso nosotros tenemos la palabra profética más segura. No hay palabra más segura, hermano, donde yo debo de asentar mi fe que en lo que dice la Escritura. Allí yo no tengo pierde, hermanos. No tengo pierde. Hermanos, pelea la buena batalla, manteniendo la pureza de las Escrituras. Lucha, porque siempre las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles se prediquen fielmente. Hermanos, luchemos. Luchemos, hermano. Los que salen al frente y predican el Evangelio deben esforzarse cada vez más por serle fieles al Señor, por enseñar al pueblo lo que dice la Biblia, sin torcerla, sin agregarle ni quitarle nada. La Biblia es clara, hermanos, y los que predicamos somos responsables de hacia dónde dirigimos a la amada iglesia del Señor. Si les estamos dirigiendo a la santificación progresiva rumbo a la patria celestial, o si estamos dirigiéndolos a un libertinaje cruel que los estará conduciendo a un lugar de perdición. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros cuidar que lo que entra a mis oídos sea fielmente la predicación de la palabra de Dios.
Lo siguiente que Pablo dice a Timoteo para que cumpla Timoteo con su mandamiento, con el mandamiento, es que debe de tener algo más. Versículo 19. ¿Qué nos dice la primera línea del versículo 19? Nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia. No solamente debemos mantener la fe, es decir, no solamente debemos de mantenernos en la doctrina, en el conjunto de doctrinas de los apóstoles, no solamente debemos de mantenernos predicando fielmente la doctrina apostólica, la doctrina de Jesucristo, sino también debemos mantener una buena conciencia. Esto tiene que ver con mantener una conducta que sea conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. La conciencia es un dispositivo, si quiere llamarlo así, que Dios ha puesto en el corazón humano para advertirnos. La conciencia ha puesto Dios para advertirnos cuando no estamos actuando o cuando pensamos actuar de manera contraria a los consejos de Dios. En otras palabras, hermano, la buena batalla que debemos pelear no solo se trata de sostener, de mantener el conjunto de doctrinas correctamente, hermano, sino también de vivir esas doctrinas. No solamente tengo que conocerlas, sino también tengo que practicarlas. El apóstol Santiago usa un pasaje muy conocido, y usted lo va a saber al toque, que dice lo siguiente: pero sed hacedores, ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Pero Jesús, y este versículo sí me quise traerlo a memoria, pero Jesús en Mateo 7, del versículo 21 al 23, nos dice algo más contundente que lo que acaba de decirnos Santiago. Que no se trata, hermano, solo de decir, sino de hacer. No se trata solo de decir las doctrinas del Señor de memoria, sino de obedecer esas doctrinas. ¿Y qué nos dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, versículo 22, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús le responderá, entonces le declararé, nunca, jamás los conocí. Nunca os conocí. Ni cuando estaban orando por los enfermos, ni cuando estaban profetizando un milagro, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no se trata solo de conocer la Biblia y de decirlo. Se trata de tener una buena conciencia practicando los consejos de la palabra de Dios. Hermanos, el soldado de Cristo, el creyente, no solo va a luchar por mantener la doctrina de nuestra fe intacta, incólume. No va, hermano, solamente a luchar cuidando de ser fiel y de proteger el conjunto de doctrinas apostólicas, sino que también va a luchar por practicarla. ¿Y cuántos luchamos por practicarla? Hermano, muchas veces no queremos obedecer la Biblia, ¿o no? Muchas veces no queremos ni perdonar. Y la Biblia dice que debemos de perdonar aún a nuestros enemigos. Hermano, tenemos que luchar por practicar el Evangelio. Tenemos que poner por obra lo que la Biblia nos demanda y nos exige. Esa es la manera de cumplir con el mandato de pelear la buena batalla, hermano. Esa es la forma. Esa es la lucha espiritual, hermano. Nosotros no luchamos, hermano, atando demonios, amarrando a Satanás.
No hacemos eso. Hermano, nosotros luchamos con obedecer la Escritura. Esa es nuestra lucha. Nuestro peor enemigo no es el diablo está derrotado, está vencido. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Puso en la cruz del Calvario las actas de condenación que estaban contra nosotros. Cristo las clavó en la cruz, triunfando sobre ellas para siempre, hermano. El diablo está vencido, está derrotado. Usted no lo va a derrotar. Cristo lo derrotó. No lo dejó medio muerto a Satanás. Cristo lo dejó derrotado a su nombre. Usted no tiene que hacer nada con Satanás. El mundo, hermano, el mundo, dice la Biblia en Primera de Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que luchar contra el mundo, contra lo que el mundo nos ofrece. Pero hay un enemigo más fuerte, hermano, que las trampas de Satanás, las acechanzas, porque él nos tienta. Hay algo más fuerte que el mundo y lo que nos ofrece el mundo, y es tú mismo, tu carne, el yo. Ese yo que no quiere negarse a tomar su cruz y morir cada día allí, como lo dijo el maestro. ¿Quieren ser mis discípulos? Sí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No queremos hacer eso. Pero ese es el más grande enemigo que nos toca vencer, hermano. Que nos toca luchar. Y esa es la guerra espiritual que tenemos nosotros cada día. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumplo con esto? ¿Qué pasa si no cumplo con guardar o mantener la fe y mantenerme en una buena conciencia? ¿Qué pasa si no cumplo? Bueno, veamos el tercer punto para ir terminando. El tercer punto es consecuencias de no cumplir con el mandato. Hay consecuencias, hermano, y consecuencias muy lamentables. Versículos 19 y 20, vamos a leerlo los dos, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, no todos, algunos creyentes, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, Pablo termina este maravilloso primer capítulo de esta carta dando una advertencia de lo que puede pasar cuando los cristianos se descuidan y no se mantienen en la doctrina de la fe ni mantienen una buena conciencia. Pablo ilustra lo que nos va a decir con una imagen terrible de un naufragio. ¿Cuántos se acuerdan del Titanic? ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Han visto la película? Pero no quiero que se acuerden de Leonardo DiCaprio, sino del Titanic. El Titanic terminó naufragando, ¿sí o no? Terminó hundiéndose, hermano. Terminó haciéndose un daño, se chocó contra un iceberg y terminó hundiéndose. Miles de personas murieron, poquísimos se salvaron por pura gracia. Bueno, el apóstol Pablo ilustra esta enseñanza con la imagen de un naufragio en alta mar. La idea es que en lugar de mantenernos nosotros en un viaje estable en el mar de la vida, hay quienes pierden el control del timón y se estrellan en las rocas de la herejía. De esa manera sus vidas se destruyen y provocan daños a otros también, porque caen en las herejías. Debemos cuidarnos de las herejías, hermano. Debemos de cuidarnos de aquellas falsas enseñanzas que sutilmente se introducen en las iglesias, pues muchos seguirán esas mentiras, muchos, hermano. Pedro nos dice lo siguiente, Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Miren conmigo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
Como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros, hermano, falsos maestros que introducirán encubiertamente, no te vas a dar cuenta con facilidad, introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué van a traer sobre sí mismo? Destrucción repentina. Versículo 2, y muchos, hermano, no son pocos de la iglesia, y muchos seguirán sus disoluciones, sus errores heréticos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermano. El camino del evangelio será pisoteado, será blasfemado por otras personas, por su mal comportamiento, por su falsa piedad, por su hipocresía, hermano. Porque vendrán a las iglesias, hermano, con saco y corbata, cargando Biblia, pero fuera de la iglesia serán peor que demonios, hipócritas, mentirosos. Hermano, versículo 3, y por avaricia harán, ¿qué cosa? Mercadería de vosotros. Escuche, ¿cómo van a hacer mercadería de la iglesia? Con palabras fingidas. Cristo, a ti te digo, a ti, sí, a ti, el de polo negro, a ti, una puerta se te abre, una puerta se te abre, esa puerta que tanto lo esperabas, todo lo que tú soñabas, el Señor te lo da 3 veces más, pero es solamente si lo crees. Palabras fingidas. Hermanos, sobre los tales, escuche, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, hermano. Hermanos, la consecuencia de no cumplir con el mandato de pelear la buena batalla, ¿qué cosa es entonces? La proliferación, el crecimiento, la manifestación de herejes y de herejías que dañarán a la iglesia. Pablo en el versículo 20 menciona el caso específico. Escuche, Pablo en el versículo 20 de 1 Timoteo 1 menciona el caso específico de 2 hombres, ¿no? De 2 hombres, de Himeneo y Alejandro. 2 herejes, hermano. 2 herejes de este tiempo que fueron denunciados, sacados a la luz por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no ocultó los nombres. El apóstol Pablo no oculta los nombres de los herejes. Nosotros en este tiempo tampoco debemos ocultar los nombres de los herejes. Al parecer, estas personas, Himeneo y Alejandro, habían desechado la pureza de la doctrina apostólica, así como una buena conciencia. Escuche lo que dice un comentario, hablando de Himeneo y Alejandro. Se dejaron llevar más por sus propios deseos e intereses que los llevaron a la corrupción y a la falsedad. Por su parte, John Stott, ministro anglicano, dice: dejar de oír la voz de la conciencia hace que el pecado quede sin confesar y sin perdonar, y al final la fe de esa persona no logra sobrevivir. Muchos líderes cristianos que una vez fueron fieles maestros de las Escrituras se han apartado de la verdad y arruinado su ministerio debido a una constante desobediencia en sus vidas. Fin de esa cita. Hermano, en el día de hoy, como Pablo en aquel tiempo, tenemos herejes que debemos de mencionar para que la iglesia no escuche sus mensajes, no les preste atención a esas fábulas, hermano, engañosas, que vienen con palabras sutiles y muy lejos de la verdad bíblica.
Tenemos el caso de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Yesenia Ten, Lisney Defón, Jesús Adrián Romero, entre muchos otros herejes, hermano. Usted tiene que tener cuidado que escucha por las redes sociales, por el internet. No todo el que diga Cristo es cristiano. Tenemos que aprender a discernir los falsos de los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Tenemos que decirlo así, hermano, claramente. No siga escuchando a esas personas. Lo digo, hermano, en el nombre del Señor. Apague, cambie de canal. Son herejes, hermano. Ante la seriedad de la rebeldía de estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, era serio lo que ellos estaban haciendo con la iglesia, Pablo toma una drástica decisión. Mira, hermano, qué tan drástico y qué tan serio es este problema de los herejes, de los que traen herejías destructoras a la iglesia. Mira, hermano, es algo muy serio y Pablo toma una drástica decisión. ¿Sabe qué decide Pablo hacer con estos dos hombres? Excomulgarlos. En otras palabras, expulsarlos de la iglesia de Cristo. Los expulsa. Esta es una decisión extrema, hermano. Esta es una decisión extrema cuando la persona no desea arrepentirse de su pecado y de su rebeldía. Abra conmigo, o vamos a leer 1 Corintios, capítulo 5. Miren la expresión de Pablo, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 5, ahí lo tenemos también. Dice lo siguiente. Un poquito del contexto, está hablando aquí de un joven, escuche, de un joven cristiano, porque estaba comulgando con los hermanos de la fe en Corinto, era parte de las reuniones de adoración, alababa al Señor, escuchaba el mensaje, quizás oraba por la ofrenda, participaba en el servicio público, junto con su madrastra, junto con su padre y junto con todos los hermanos en Corinto. Pero ¿saben lo que estaba haciendo este joven? Este joven estaba viviéndose con su madrastra y nadie decía nada. Nadie decía nada, se hacían de la vista gorda. Y este muchacho sabía que estaba en pecado, pero no se quiso arrepentir, no quería arrepentirse de su mal proceder. En ese contexto, Pablo escribe la carta a la iglesia en Corinto y les dice lo siguiente, versículo 3, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, el tal sea, ¿qué cosa? Entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice, porque a los que están fuera, está hablando los inconversos, los no creyentes, a eso se refiere los que están fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué se tiene que hacer, hermano, con una persona que no se arrepiente de su maldad, que sigue en una rebeldía clara, que sigue, hermano, manchando la fe del cristianismo, el evangelio? ¿Qué se tiene que hacer con esa persona que decide no arrepentirse? ¿Qué se tiene que hacer? Expulsarlos, excomulgarlos, sacarlos de la iglesia. Es decir, en otras palabras, no es que vamos a usar la fuerza, quiero aclarar eso. Sencillamente ellos dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Dejan de ser parte del cuerpo de Cristo, ya no es un cristiano, no lo tratamos como un creyente más. Eso es lo que enseña Jesús también en Mateo 18. Usted ha leído Mateo 18, ¿no? Vas primero a solas a este hermano para que se arrepienta. Si no quiere arrepentirse, ¿qué tiene que hacer? Lleva 1 o 2 testigos con usted, ¿no?
ella hace la misma operación. Si no se arrepiente, ¿qué se hace? Llevamos el problema a la iglesia. Y si a pesar de eso no se arrepiente, ¿qué dijo Jesús? Ténganlo por gentil. Ya no es más tú un creyente. Ya no es más un hermano en la fe. Hermano, es algo serio, hermano. Imagínese con un hereje. Imagínese con personas que no enseñan la Biblia, la sana doctrina. Imagínese con los que están metiendo en la iglesia herejías sutiles. Hermano, la expresión que está usando Pablo aquí, yo sé que algunos se están preguntando, esa expresión que dice Pablo, lo entregué a Satanás, es una expresión, es un hebraísmo, para empezar, es un estilo de hablar de un judío de aquel tiempo, y lo único que está haciendo aquí es manifestar una disciplina dura, hermanos. La expresión a quienes entregué a Satanás es una medida disciplinaria muy extrema que busca no destruirlo a esa persona, como ser humano. Lo que busca es que esa persona se arrepienta, esa persona se restaure, a ver si así vuelve en razón y nuevamente es añadido al cuerpo de Cristo. Hermano, por eso es que el apóstol Pablo termina ese versículo dando esa impresión que si se arrepiente Himeneo y Alejandro, pueden continuar siendo parte del cuerpo de Cristo. Lea conmigo el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, a quienes los pongo en disciplina, a quienes permito que ya no tienen la protección divina, ya Dios ya no tiene nada que hacer con ese hombre y lo deja a merced de lo que el diablo pueda hacer con él, ¿no? Ya sea quizás confundirlo más, quizás por ahí un accidente, una enfermedad grave, qué sé yo, lo entregué a Satanás, a ver, para que escarmiente. Y dice la Biblia, dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan. Ese para que aprendan da la impresión de que si aprenden, si se corrigen de no estar blasfemando o enseñando herejías, pueden ser insertados al cuerpo de Cristo. Pero si no aprenden, usted ya sabe cuál es el destino de los herejes: expulsados. Entonces, amados hermanos, ¿qué concluimos de aquí? Número uno, hermano, concluimos que todos nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla. Todos nosotros, todo cristiano. Estamos llamados, hermanos, número uno, a proteger la sana doctrina. Estamos llamados, hermano, todos nosotros, a que tenemos que mantenernos fieles a la Escritura. Tenemos que luchar con uñas y dientes porque, hermano, los movimientos heréticos de error no entre a contaminar el cuerpo de Cristo. Es un llamado para usted y para mí, usted como creyente y yo también como cristiano y como pastor. Debo de cuidar el rebaño, debo de proteger hasta donde pueda, debo de instruirlos. Los peligros que hay de estar escuchando falsas enseñanzas, fábulas, genealogías interminables. Tengo que decirle la verdad, él es un hereje. Este es una hereje también. No le escuche, hermano. Hay tantos buenos hombres de Dios para que usted escuche y se alimente. Pero tenga cuidado. Tenemos el llamado, hermano, aquí como iglesia local. Nosotros somos una iglesia local, de salvaguardar la pureza del Evangelio, la pureza de la palabra de Dios, sin añadirle ni quitarle nada. Y somos llamados a practicar, no solamente a conocer la Biblia de paporreta, de memoria muchas veces.
No sirve de nada si solamente nos llenamos de conocimiento y memorizamos los versículos, si no lo practicamos. No sirve de nada, ¿verdad que no? Tenemos que practicarlo. Hermanos, ¿vas a pelear la buena batalla? Estamos llamados a pelearla, hermano. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Más aún, hermano, en estos tiempos donde de verdad, hermano, necesitamos santificarnos nuestras vidas para la gloria del Señor. Cristo vuelve y la iglesia debe estar preparada para que cuando escuchemos la final trompeta, hermano, volemos con nuestro Salvador.